La epístola de Matetes a Diogneto, colección Padres de la Iglesia. Nota introductoria a la epístola. Año 130, después de Cristo. El autor anónimo de esta epístola se da el título, Matetes, de discípulo de los apóstoles, y me atrevo a adoptarlo como su nombre. Se trata de todo lo que sabemos de él, y tiene un fin útil. Coloco su carta aquí, como continuación de la epístola clementina, por varias razones que creo que los eruditos aprobarán. 1. Está llena del espíritu paulino y exhala la misma fragancia pura y primitiva que es característica de Clemente. 2. Ninguna teoría en cuanto a su fecha entra en conflicto con la que adopto, y está sustentada por buenas autoridades. 3. Pero, como muestra de las persuasivas contra el gentilismo que los primeros cristianos empleaban en sus relaciones con amigos que se adherían al paganismo, ilustra admirablemente el temperamento prescrito por San Pablo, segunda de Timoteo 2.24, y no menos las peculiares relaciones sociales de los conversos al Evangelio con los más amables y cándidos de sus amigos personales en este período temprano. Matetes fue posiblemente un catecúmeno de San Pablo o de uno de los asociados del apóstol. Supongo que su corresponsal fue el tutor de Aurelio. Colocada justo aquí, llena una laguna en la serie y toma el lugar de la segunda, epístola de Clemente, que ahora está relegada a su lugar debido con las obras atribuidas falsamente a San Clemente. En conjunto, la epístola es una joya del más puro rayo, y, aunque sugiere algunas dificultades en cuanto a la interpretación y exposición, es prácticamente clara en cuanto al argumento y la intención. Matetes es, quizás, el primero de los apologistas. El siguiente es el aviso introductorio original de los editores y traductores eruditos. La siguiente epístola, interesante y elocuente, es anónima, y no tenemos ninguna pista sobre su autor. Durante un período considerable después de su publicación en 1592, generalmente se atribuyó a Justino Mártir. En tiempos recientes, Otto lo ha insertado entre las obras de ese escritor, pero Semisch y otros sostienen que no es posible que sea suyo. Al tratar con esta cuestión, dependemos enteramente de la evidencia interna, no habiendo llegado hasta nosotros desde la antigüedad ninguna declaración en cuanto a la autoría de la epístola. Y difícilmente puede negarse que todo el tono de la epístola, así como los pasajes especiales que contiene, apuntan a algún otro escritor además de Justino. En consecuencia, la mayoría de los críticos ahora están de acuerdo en que no es suyo, y que debe atribuirse a alguien que vivió en una fecha aún anterior en la historia de la Iglesia. Se han presentado varios argumentos internos a favor de esta opinión. Suponiendo el capítulo 11, para ser genuina, ha sido apoyada por el hecho de que el escritor allí se llama a sí mismo, un discípulo de los apóstoles. Pero existe una gran sospecha de que los dos capítulos finales son falsos, y aunque admitida como genuina, la expresión citada admite evidentemente una explicación diferente de la que implica la relación personal del escritor con los apóstoles. Podría, de hecho, ser adoptada por alguien incluso en la actualidad. Se debe dar más peso a aquellos pasajes en los que el escritor habla del cristianismo como algo nuevo en el mundo. Expresiones en este sentido ocurren en varios lugares, cap. 1, 2, 9, y parecen implicar que el autor vivió muy poco, si es que vivió, después de la era apostólica. Ciertamente no hay nada en la epístola que sea inconsistente con esta opinión, y por lo tanto podemos creer que en esta hermosa composición poseemos una producción genuina de algún hombre apostólico que vivió no más tarde del comienzo del segundo siglo. Se han sugerido los nombres de Clemente de Roma y de Apolos como los del probable autor. Tales opiniones, sin embargo, son puras fantasías, que tal vez sea imposible refutar, pero que no descansan más que en conjeturas. Tampoco se puede decir una sola palabra sobre la persona llamada Diogneto, a quien se dirige la carta. Debemos contentarnos con dejar ambos puntos en una oscuridad sin esperanza, y simplemente aceptar la epístola como fue escrita por un cristiano ferviente e inteligente a un sincero indagador entre los gentiles, hacia el final de la era apostólica. Es muy lamentable que el texto sea a menudo tan dudoso. Solo 3 mis de la epístola, todos probablemente exhibiendo el mismo texto original, se sabe que existen, y en no pocos pasajes las lecturas son, en consecuencia, muy defectuosas y oscuras. Pero a pesar de este inconveniente, y de la dificultad de representar toda la fuerza y elegancia del original, esta epístola, tal como ahora se presenta al lector inglés, difícilmente puede dejar de despertar tanto su más profundo interés como su admiración. Capítulo 1. Ocasión de la epístola. Ya que te veo, excelentísimo Diogneto, muy deseoso de conocer el modo de adorar a Dios que prevalece entre los cristianos, y de inquirir de ellos con mucha diligencia y seriedad, en qué Dios confían y qué forma de religión practican,
para que todos despreciar el mundo mismo y despreciar la muerte, mientras que no estiman como dioses a los que los griegos consideran tales, ni se aferran a la superstición de los judíos. ¿Y cuál es el cariño que se abrigan entre ellos? ¿Y por qué, en fin, este nuevo género o práctica, de la piedad, recién ahora ha entrado en el mundo? Y no hace mucho. Acojo de corazón este vuestro deseo, y ruego a Dios, que nos permite tanto hablar como oír, que me conceda así hablar, para que, sobre todo, oiga que habéis sido edificados, y a vosotros oír así, para que yo, que hablo, no tenga motivo de arrepentimiento por haberlo hecho. Capítulo 2. La vanidad de los ídolos. Ven, pues, después que te hayas desembarazado de todos los prejuicios que poseían tu mente, y dejado a un lado aquello a lo que estabas acostumbrado, como algo capaz de engañarte, y siendo hecho, como desde el principio, un hombre nuevo, en cuanto como, según vuestra propia confesión, debéis ser oyentes de un nuevo sistema de doctrina. Venid y contemplad, no solo con vuestros ojos, sino con vuestro entendimiento, la sustancia y la forma de aquellos que declaráis y tenéis por dioses. ¿No es uno de ellos una piedra semejante a la que pisamos? ¿Es ni un segundo latón, en modo alguno superior a los vasos que se construyen para nuestro uso ordinario? ¿No es una tercera madera, y que ya está podrida? ¿No es una cuarta plata, que necesita un hombre que la vigile, para que no sea robada? ¿No es un quinto hierro, consumido por el óxido? ¿No es una sexta losa, en ningún grado más valiosa que la que se forma para los propósitos más humildes? ¿No son todos estos de materia corruptible? ¿No están hechos por medio de hierro y fuego? ¿No hizo uno de ellos el escultor, el segundo el brasero, el tercero el platero y el cuarto el alfarero? ¿No era cada uno de ellos, antes de que fueran formados por las artes de estos obreros, en la forma de estos dioses, cada uno en su propio camino sujeto a cambios? Esas cosas que ahora son vasijas, formadas de los mismos materiales, no se volverían semejantes a tales, si se encontraran con los mismos artífices. Estos, que ahora adoráis, ¿no podrían volver a ser hechos por hombres vasos semejantes a otros? ¿No son todos sordos? ¿No son ciegos? ¿No están sin vida? ¿No están desprovistos de sentimiento? ¿No son incapaces de moverse? ¿No son todos susceptibles de pudrirse? ¿No son todos ellos corruptibles? A estas cosas las llamáis dioses. A estos servís. A estos adoráis. Y os hacéis completamente semejantes a ellos. Por esto odiáis a los cristianos, porque no los juzgan ser dioses. Pero vosotros mismos, que ahora pensáis y suponéis, que tales son dioses, no los despreciáis mucho más que ellos, los cristianos. No os burléis de ellos ni los insultéis mucho más, cuando adoréis a los que están hechos de piedra y losa, sin nombrar a nadie para que los guarde, pero las que son de plata y de oro, las cerráis de noche, y nombrasteis centinelas que las cuiden de día, para que no sean robadas. Y por los dones que queréis presentarles, no los castigáis más bien, que los honráis, si están dotados de sentido común. Pero si, por el contrario, están desprovistos de sentido, los reprendéis de este hecho, mientras los adoráis con sangre y el humo de los sacrificios. Que cualquiera de vosotros sufra tales indignidades. Que cualquiera de vosotros soporte que le hagan tales cosas a sí mismo. Pero ni un solo ser humano quiere, a menos que sea obligado a ello, soportar tal trato, ya que está dotado de sentido y razón. Una piedra, sin embargo, la lleva fácilmente, ya que es insensible. Ciertamente no demuestras, por tu conducta, que Él, tu Dios, está dotado de sentido. Y en cuanto al hecho de que los cristianos no están acostumbrados a servir a tales dioses, fácilmente podría encontrar muchas otras cosas que decir, pero si aún lo dicho no le parece suficiente a alguno, considero ocioso decir algo más. Capítulo 3. Supersticiones de los judíos. Y además, imagino que estáis muy deseosos de oír algo sobre este punto, que los cristianos no observan las mismas formas de culto divino que los judíos. Los judíos, pues, si se abstienen de la clase de servicio antes descrito, y juzgan adecuado adorar a un solo Dios como Señor de todos, tienen razón, pero si le ofrecen culto en la forma que hemos dicho, yerran mucho. Porque mientras los gentiles, al ofrecer tales cosas a los que están privados de sentido y oído, dan ejemplo de locura, ellos, por otro lado, al pensar en ofrecer estas cosas a Dios como si las necesitara, podrían considerarlo más como un acto de locura que de adoración divina. Porque el que hizo el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos, y nos da todas las cosas de las que tenemos necesidad, ciertamente no requiere ninguna de las cosas que Él mismo otorga a los que piensan en proporcionárselas. Pero los que imaginan que por medio de la sangre y el humo de los sacrificios y holocaustos le ofrecen sacrificios aceptables, y que con tales honores le muestran respeto, estos, por suponiendo que pueden dar algo a quien no necesita nada,
no me parecen en nada diferentes de los que con esmero dan el mismo honor a las cosas desprovistas de sentido, y que, por tanto, no pueden gozar de tales honores. Capítulo 4. Las demás observancias de los judíos. Pero en cuanto a su escrupulosidad con respecto a las comidas, y su superstición con respecto a los sábados, y su jactancia acerca de la circuncisión, y sus fantasías sobre el ayuno y las lunas nuevas, que son completamente ridículas e indignas de atención, no creo que usted requiera para aprender algo de mí. Porque aceptar algunas de las cosas que han sido formadas por Dios para el uso de los hombres como debidamente formadas, y rechazar otras como inútiles y redundantes, ¿cómo puede ser esto lícito? Y hablar falsamente de Dios, como si nos prohibiera hacer el bien en los días de reposo, ¿cómo no es esto impío? Y gloriarse en la circuncisión de la carne como prueba de elección, y como si por ello fueran especialmente amados de Dios, ¿cómo no es motivo de burla? Y en cuanto a su observación de los meses y los días, como si esperaran las estrellas y la luna, y su distribución, según sus propias tendencias, los designios de Dios y las vicisitudes de las estaciones, unos para las festividades, y otros por duelo, ¿quién consideraría esto como parte del culto divino, y no mucho más como una manifestación de locura? Supongo, entonces, que está suficientemente convencido de que los cristianos se abstienen apropiadamente de la vanidad y el error comunes, tanto a judíos como a gentiles, y del espíritu entrometido y la vana jactancia de los judíos, pero no debéis esperar aprender el misterio de su modo peculiar de adorar a Dios de ningún mortal. Capítulo 5. Las costumbres de los cristianos. Porque los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el país, ni por el idioma, ni por las costumbres que observan. Porque no habitan ciudades propias, ni emplean una forma peculiar de hablar, ni llevan una vida que esté marcada por alguna singularidad. El curso de conducta que siguen no ha sido ideado por ninguna especulación o deliberación de hombres inquisitivos, ni se proclaman, como algunos, defensores de ninguna doctrina meramente humana. Pero, habitando tanto las ciudades griegas como las bárbaras, según ha determinado la suerte de cada una de ellas, y siguiendo las costumbres de los naturales en cuanto al vestido, alimento y demás conductas ordinarias, nos despliegan sus maravillosas y confesamente sorprendente método de vida. Habitan en sus propios países, pero simplemente como transeúntes. Como ciudadanos, comparten todas las cosas con los demás y, sin embargo, soportan todas las cosas como si fueran extranjeros. Toda tierra extranjera es para ellos como su patria, y toda tierra en la que nacieron como tierra de extraños. Se casan, como todos los demás, engendran hijos, pero no destruyen a su descendencia. Ellos tienen una mesa común, pero no una cama común. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes prescritas, y al mismo tiempo superan las leyes con sus vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados, son puestos a muerte, y restaurados a la vida. Son pobres, pero enriquecen a muchos, carecen de todas las cosas, y sin embargo abundan en todo, son deshonrados y, sin embargo, en su misma deshonra son glorificados. Se habla mal de ellos y, sin embargo, están justificados, son vituperados y bendecidos, son insultados, y pagan el insulto con honor. Hacen el bien, pero son castigados como malhechores. Cuando son castigados, se regocijan como si hubieran cobrado vida. Son asaltados por los judíos como extranjeros, y son perseguidos por los griegos. Sin embargo, aquellos que los odian no pueden atribuir ninguna razón para su odio. Capítulo 6. La relación de los cristianos con el mundo. Para resumir todo en una palabra, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está dispersa por todos los miembros del cuerpo, y los cristianos están esparcidos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no es del cuerpo, y los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está custodiada por el cuerpo visible, y los cristianos son conocidos en el mundo, pero su piedad permanece invisible. La carne aborrece al alma y le hace la guerra, aunque ella misma no sufre daño, porque le está impedida disfrutar de los placeres. El mundo también aborrece a los cristianos, aunque en nada perjudicados, porque abjuran de los placeres. El alma ama la carne que la odia, y ama también los miembros. Los cristianos también aman a los que los odian. El alma está aprisionada en el cuerpo, pero conserva ese mismo cuerpo, y los cristianos están confinados en el mundo como en una prisión, y sin embargo son los preservadores del mundo. El alma inmortal mora en un tabernáculo mortal, y los cristianos moran como peregrinos en cuerpos corruptibles, esperando una morada incorruptible en los cielos. El alma, cuando está mal provista de comida y bebida, se vuelve mejor. De la misma manera, los cristianos, aunque sometidos día tras día al castigo, aumentan más en número.
Dios les ha asignado esta ilustre posición, de la cual no les sería lícito abandonar. Capítulo 7. La manifestación de Cristo. Porque, como dije, no ha sido mera invención terrenal lo que se les ha entregado, ni es mero sistema humano de opinión, que juzgan justo conservar con tanto cuidado, ni se les ha encomendado dispensación de meros misterios humanos. Pero verdaderamente Dios mismo, que es todopoderoso, el creador de todas las cosas, e invisible, ha enviado desde el cielo, y puesto entre los hombres, aquel que es, la verdad, y la palabra santa e incomprensible, y lo ha establecido firmemente en sus corazones. Él no envió a los hombres, como uno podría haber imaginado, ningún siervo, ni ángel, ni gobernante, ni ninguno de los que gobiernan sobre las cosas terrenales, o uno de aquellos a quienes se ha confiado el gobierno de las cosas en los cielos. Sino el mismo creador y modelador de todas las cosas, por quien hizo los cielos, por quien encerró el mar dentro de sus propios límites, cuyas ordenanzas todas las estrellas observan fielmente, de quien el sol ha recibido la medida de su curso diario para ser observado, a quien la luna obedece, mandándose a brillar en la noche, y a quien también obedecen las estrellas, siguiendo a la luna en su curso, por quien todas las cosas han sido ordenadas y colocadas dentro de sus propios límites, y a quien todo está sujeto. Los cielos y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en él, el fuego, el aire y el abismo, las cosas que están en las alturas, las cosas que están en las profundidades y las cosas que están en medio. Este mensajero les envió. Fue entonces, como uno podría concebir, con el propósito de ejercer la tiranía, o de inspirar miedo y terror. De ninguna manera, sino bajo la influencia de la clemencia y la mansedumbre. Como el rey envía a su hijo, que también es rey, así lo envió él, como Dios lo envió. En cuanto a los hombres le envió, como Salvador lo envió, y como procurando persuadirnos, no obligarnos, porque la violencia no tiene cabida en el carácter de Dios. Él lo envió como llamándonos, no persiguiéndonos vengativamente, como amándonos lo envió, no como juzgándonos. Porque todavía lo enviará para juzgarnos, ¿y quién soportará su aparición? No los ves expuestos a las fieras, para que sean persuadidos a negar al Señor, y sin embargo no venzan. ¿No ves que cuantos más son castigados, mayor es el número de los demás? Esto no parece ser obra del hombre. Este es el poder de Dios. Estas son las evidencias de su manifestación. Capítulo 8. El estado miserable de los hombres antes de la venida del Verbo. Porque, ¿quién de los hombres entendió antes de su venida lo que es Dios? ¿Aceptáis las doctrinas vanas y tontas de los que se tienen por filósofos dignos de confianza? De los cuales algunos decían que el fuego era Dios, llamando a ese Dios al que ellos mismos habían de venir, y un poco de agua, y otros algunos otros de los elementos formados por Dios. Pero si alguna de estas teorías es digna de aprobación, todas las demás cosas creadas también podrían ser declaradas como Dios. Pero tales declaraciones son simplemente expresiones alarmantes y erróneas de engañadores, y nadie le ha visto ni le ha dado a conocer, pero él se ha revelado a sí mismo. Y se ha manifestado por la fe, a la cual solo le es dado contemplar a Dios. Porque Dios, el Señor y Creador de todas las cosas, quien hizo todas las cosas y les asignó sus diversas posiciones, demostró no solo ser amigo de la humanidad, sino también longanimidad, en su trato con ellos. Sí, Él siempre fue de tal carácter, y sigue siendo, y siempre será, bondadoso y bueno, y libre de ira, y fiel, y el único que es, absolutamente, bueno, y formó en su mente un concepto grande e inefable, que comunicó solo a su Hijo. Así pues, mientras mantuvo y conservó en secreto su propio sabio consejo, parecía que nos descuidaba y que no se preocupaba por nosotros. Pero después de que Él reveló y abrió, por medio de su amado Hijo, las cosas que habían sido preparadas desde el principio, Él concedió todas las bendiciones de una vez sobre nosotros, para que ambos participáramos de sus beneficios, y pudiéramos ver y ser activos, en su servicio. ¿Quién de nosotros habría esperado alguna vez estas cosas? Él era consciente, pues, de todas las cosas en su propia mente, junto con su Hijo, según la relación que subsistía entre ellos. Capítulo 9. ¿Por qué el Hijo fue enviado tan tarde? Así pues, mientras duró el tiempo anterior, permitió que fuéramos llevados por impulsos incontrolables, siendo arrastrados por el deseo del placer y diversas concupiscencias. Esto no fue que se deleitara en absoluto en nuestros pecados, sino que simplemente los soportó, ni que aprobó el tiempo de obrar la iniquidad que entonces era, sino que procuró formar una mente consciente de la justicia, para que, convencidos en aquel tiempo de nuestra indignidad de alcanzar la vida por nuestras propias obras, ahora, por la bondad de Dios, sea concedida a nosotros, y habiendo manifestado que en nosotros mismos no éramos capaces de entrar en el reino de Dios, por el poder de Dios seamos capacitados.
Pero cuando nuestra maldad llegó a su colmo, y se mostró claramente que su recompensa, el castigo y la muerte, estaban sobre nosotros, y cuando llegó el tiempo que Dios había señalado de antemano para manifestar su propia bondad y poder, como el único amor de Dios, a través de la consideración excesiva de los hombres, no nos miró con odio, ni nos rechazó, ni se acordó de nuestra iniquidad contra nosotros, sino que mostró gran paciencia y soportó con nosotros. Él mismo tomó sobre sí la carga de nuestras iniquidades, dio a su propio Hijo en rescate por nosotros, el santo por los transgresores, el íntegro por los impíos, el justo por los injustos, el incorruptible por los corruptibles, el inmortal para los que son mortales. Porque ¿qué otra cosa fue capaz de cubrir nuestros pecados sino su justicia? ¿Por qué otro fue posible que nosotros, los impíos e impíos, pudiéramos ser justificados, sino por el único Hijo de Dios? Oh dulce intercambio, oh operación inescrutable, oh beneficios que sobrepasan toda expectativa. Que la maldad de muchos se oculte en un solo justo, y que la justicia de uno justifique a muchos transgresores. Habiéndonos convencido en otro tiempo que nuestra naturaleza era incapaz de alcanzar la vida, y habiendo revelado ahora al Salvador que es poderoso para salvar aún aquellas cosas que, antes, era imposible salvar, por estos dos hechos quiso inducirnos a confiar en su bondad, a estimarlo como nuestro sustanciador, Padre, Maestro, Consejero, Sanador, sabiduría nuestra, luz, honor, gloria, poder y vida, para que no nos inquietemos por el vestido y el alimento. Capítulo 10. Las bendiciones que brotarán de la fe. Si vosotros también deseáis poseer esta fe, recibiréis igualmente en primer lugar el conocimiento del Padre. Porque Dios amó a los hombres, por causa de los cuales hizo el mundo, a quienes sometió todas las cosas que en él hay, a quienes dio la razón y el entendimiento, a quienes solo impartió el privilegio de mirarse hacia sí mismo, a quienes formó a su imagen, a quienes envió a su Hijo unigénito, a quien prometió un reino en los cielos, y la dará a los que le han amado. Y cuando hayas alcanzado este conocimiento, ¿de qué alegría crees que te llenarás? Oh, ¿cómo amarás a aquel que primero te amó tanto? Y si lo amas, serás un imitador de su bondad. Y no se sorprenda de que un hombre pueda llegar a ser un imitador de Dios. Él puede, si está dispuesto. Porque no es gobernando a sus vecinos, o buscando tener la supremacía sobre los más débiles, o siendo rico y mostrando violencia hacia los que son inferiores, que se encuentra la felicidad. Ni nadie por estas cosas puede llegar a ser un imitador de Dios. Pero estas cosas no constituyen en absoluto su majestad. Por el contrario, el que toma sobre sí la carga de su prójimo, el que, en cualquier aspecto que sea superior, está dispuesto a beneficiar a otro deficiente, el que, cualquier cosa que ha recibido de Dios, distribuyéndola a los necesitados, se convierte en un Dios para aquellos que reciben sus beneficios, es un imitador de Dios. Entonces verás, mientras aún estés en la tierra, que Dios en los cielos gobierna sobre el universo. Entonces comenzarás a hablar los misterios de Dios. Entonces amarás y admirarás a los que sufren castigo porque no negarán a Dios. Entonces condenarás el engaño y el error del mundo cuando sepas lo que es vivir verdaderamente en el cielo, cuando desprecies lo que aquí se estima como muerte, cuando temas lo que es verdaderamente muerte, la cual está reservada para los que serán condenados al fuego eterno, el cual afligirá hasta el fin a los que están entregados a él. Entonces admirarás a aquellos que por causa de la justicia soportan el fuego que es solo por un momento, y los considerarás felices cuando conozcas la naturaleza de ese fuego. Capítulo 11. Estas cosas son dignas de ser conocidas y creídas. No hablo de cosas extrañas para mí, ni apunto a nada incompatible con la recta razón, pero habiendo sido discípulo de los apóstoles, he llegado a ser maestro de los gentiles. Yo sirvo las cosas que me han sido entregadas a aquellos que son discípulos dignos de la verdad. Porque quien es correctamente enseñado y engendrado por la palabra amorosa, no buscaría aprender con precisión las cosas que han sido claramente mostradas por la palabra a sus discípulos, a quienes la palabra, siendo manifestada, se las ha revelado, hablándoles claramente, a ellos, ciertamente no comprendida por los incrédulos, pero conversando con los discípulos, quienes, siendo tenidos por fieles por él, adquirieron el conocimiento de los misterios del Padre. Para el cual razón envió la palabra, para que fuera manifestada al mundo. Y él, siendo despreciado por el pueblo de los judíos, cuando fue predicado por los apóstoles, fue creído por los gentiles. Este es aquel que era desde el principio, que apareció como nuevo y se halló viejo, y que, sin embargo, siempre nace de nuevo en el corazón de los santos. Este es aquel que, siendo desde la eternidad, hoy es llamado el Hijo, por quien la Iglesia se enriquece, y la gracia, ampliamente difundida, aumenta a los santos, dando entendimiento, revelando misterios, anunciando los tiempos, gozando de los fieles, dando a los que buscan, por quienes no traspasan los límites de la fe,
ni traspasan los límites establecidos por los padres. Entonces se canta el temor de la ley, y se conoce la gracia de los profetas, y se establece la fe de los evangelios, y se conserva la tradición de los apóstoles, y se regocija la gracia de la Iglesia, cuya gracia, si no os contristáis, sabréis las cosas que la palabra enseña, por quien Él quiere, y cuando Él quiere. Porque todas las cosas que nos mueve la voluntad de la palabra que nos manda, os las comunicamos con dolores y por amor a las cosas que nos han sido reveladas. Capítulo 12. La importancia del conocimiento para la verdadera vida espiritual. Cuando hayáis leído y escuchado atentamente estas cosas, sabréis lo que Dios da a los que le aman rectamente, haciéndose, como sois, un paraíso de deleite, presentándose en vosotros mismos un árbol que produce toda clase de productos y que florece bien, siendo adornado con diversas frutas. Porque en este lugar han sido plantados el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, pero no es el árbol del conocimiento el que destruye, esa es la desobediencia la que resulta destructiva, ni en verdad carecen de significado las palabras que están escritas, como plantó Dios desde el principio el árbol de la vida en medio del paraíso, revelando mediante el conocimiento el camino de la vida, y cuando los primeros formados no se sirvieron de este conocimiento correctamente, ellos fueron, a través del engaño de la serpiente, despojados desnudos. Porque ni puede existir la vida sin el conocimiento, ni el conocimiento es seguro sin la vida. Por lo tanto, ambos fueron plantados juntos. El apóstol, percibiendo la fuerza de esta conjunción, y censurando aquella ciencia que, sin verdadera doctrina, se admite que influye en la vida, declara: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Porque el que cree saber algo sin un conocimiento verdadero, y como lo atestigua la vida, nada sabe, sino que es engañado por la serpiente, como si no amase la vida. Pero el que combina el conocimiento con el miedo, y busca la vida, planta en esperanza, buscando fruto. Deja que tu corazón sea tu sabiduría, y que vuestra vida sea verdadero conocimiento interiormente recibido. Llevando este árbol y exhibiendo su fruto, siempre recogerás 332 en aquellas cosas que son deseadas por Dios, que la serpiente no puede alcanzar, ya las cuales no llega el engaño, ni Eva se corrompe entonces, pero se le confía como a una virgen, y se manifiesta la salvación, y los apóstoles se llenan de entendimiento, y avanza la Pascua del Señor, y los coros se reúnen y se disponen en el debido orden, y la palabra se regocija en enseñar a los santos, por quien el Padre es glorificado, a quien sea la gloria por los siglos. Amén.